Tengo buenas o malas noticias, depende de ustedes. Hoy terminamos Génesis capítulo 50, así es que hemos terminado el libro completo, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Es una gran bendición que Dios nos permita terminar este libro tan hermoso. Hemos aprendido muchas cosas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Acuérdense que dijimos que íbamos a ver la Biblia, ¿verdad? De una manera por etapas, ¿verdad? De manera progresiva íbamos a ver la Biblia, ¿se acuerdan? Y vimos así cómo Dios se iba desarrollando con el hombre y cómo iba interactuando con él y cómo el hombre iba conociendo a Dios cuando se relacionaba con él, ¿verdad? Y cómo crecía en la fe. Vimos a Abraham cómo creció en la fe, vimos a Isaac cómo creció en la fe y ahora a Jacob, ¿verdad? Y eso fue porque Dios decidió tener una relación con el hombre. En este caso escogió a Abraham para que de él fueran benditas todas las naciones, ¿verdad? Ok, entonces ahora estamos ya en la recta final y vamos a ver desafortunadamente dos muertes. La muerte de Jacob, ahora Israel, y posteriormente la muerte de José. Pero antes, por favor, ayúdenme a orar y oren por mí para que el Señor sea el que hable y no yo. Señor, queremos pedirte, Padre bendito, que tú seas el que nos hable, que tú seas el que toques mis labios. Padre, tú sabes que hay muchas distracciones, Señor, en este mundo. Hay mucho afán, hay muchas cosas, Señor, que nos pueden interferir en nuestra mente. Pero yo quiero rogarte porque tú seas, Señor, el que nos guíe a tus pies y nos hables al corazón para que nuestra voluntad sea alineada a la tuya y no hagamos nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, así como Abraham te conoció, así como Isaac te conoció, como Jacob te conoció, como José te conoció, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Génesis 50 y vamos a leer únicamente ahorita del 1 al 3. Génesis 50 del 1 al 3. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Perdón, nuevamente una disculpa. Ok, entonces aquí estamos viendo ahora a su padre y lo besa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la partida de un ser querido, hermano, siempre va a ser dolorosa. Pero cuando ese ser querido camina con Dios, hermanos, nos debe de traer descanso. Porque al final del capítulo 49, acuérdense cómo termina, dice, y se reunió con sus padres. Qué bendición es poder ver que tus seres queridos sabes que van a llegar al reino de los cielos. Y es por eso mi deseo que muchos de mis familiares, que muchos de sus familiares se salven, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Es muy importante por eso llevar ese mensaje de salvación. Porque ¿a poco no queremos reunirnos en el reino de los cielos con nuestros seres queridos? Y sabemos que nosotros no podemos convertir el corazón, pero Dios sí puede. Y nuestras oraciones y nuestro
proceder al predicar el evangelio, hermanos, es muy importante para poder ver a nuestros seres queridos reunidos en el reino de los cielos, así como Isaac se iba a reunir con sus padres, así como Jacob se iba a reunir con sus padres, perdón. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero también hay algo que me llama mucho la atención acerca de lo que acabamos de ver, porque es evidente que de alguna u otra manera José y los que entraron en Egipto se vieron influenciados por su cultura egipcia, o tal vez por la ley o decreto del faraón, no lo sé, pero si se dan cuenta, José procedió a embalsamar a su padre e hizo el luto como si fuera egipcio, ¿verdad? Por eso lo digo. Sin embargo, José ya había pasado mucho tiempo ahí y tal vez se vio influenciado, aunque no pecó, ¿verdad? ¿Se acuerdan que José, cuando se presentó delante de sus hermanos no le conocieron? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque se vestía como egipcio, hablaba como egipcio y su comportamiento era como un egipcio, ¿verdad? Ya llevaba 17 años José ahí. Perdón, entró a la edad de 17 años José y a la edad de 30 años se hizo gobernador. 13 años habían pasado cuando ya era gobernador de Egipto. Entonces, era suficiente como para adquirir algunas cultura, alguna costumbre como la de embalsamar a los muertos, ¿verdad? Pero la realidad es que si fue influenciado por esa cultura, ya sea obligado por voluntad propia, si nos alejamos de nuestras raíces y cultura, la cultura nos va a absorber. Si nosotros nos vamos a otro país, esa cultura nos va a absorber. La influencia de vestir, la influencia de hablar. Y José había cambiado mucho precisamente por eso, pero él seguía íntegro, él permanecía íntegro. Y hermanos, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y durante el tiempo en que vivimos en este mundo, tal vez vamos a estar influenciados por ciertas cosas que no necesariamente son pecado. Pero lo más importante es nuestra integridad y fidelidad a Dios. Esa sí debe permanecer intacta. En cuanto eres infiel en tu corazón y comienzas a adorar a otros ídolos, y no me refiero a ídolos de barro, puede ser el dinero, el trabajo, incluso otra cultura, que pongas en primer lugar antes que a Dios, entonces tu corazón se comienza a desviar y pierdes tu integridad. Y en este caso, yo considero que José no perdió su integridad y su corazón estaba entregado a Dios. Él estaba hablando la palabra de Dios, aunque no la tenía escrita en tablas, la tenía escrita en las tablas de su corazón. Aunque sus hermanos creían lo contrario, vamos a ver más adelante. En este capítulo que sigue vamos a ver eso precisamente. Los hermanos de José temían por su vida ahora que su padre Israel ya había muerto. Pero solo eran especulaciones del corazón de ellos, porque realmente ellos aún ni siquiera habían pedido perdón a su hermano. Y es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo Génesis 50, vamos a leer del 4 al 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar.
Ok, hermanos. Bueno, entonces vemos aquí algo muy interesante que quiero que observemos. José era el gobernador de todo Egipto, ¿sí se dan cuenta? No había nadie sobre él, excepto ¿quién? El faraón. Sin embargo, a pesar de tener todo el poder, todo el dinero, vivía en un palacio, tenía ropas, joyas, carros, ejércitos, José, si se dan cuenta, seguía siendo esclavo de faraón. Tenía que pedir permiso para salir de Egipto. Las veces que José lo hizo, ¿recuerdan? Pidió permiso. Cuando salió al encuentro de su padre y de su familia, pidió permiso. Y eso me recuerda, hermanos, que como dice el mundo, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. Y José seguía siendo esclavo. Un esclavo bien bendecido por su amo, pero seguía teniendo a su amo. José era un tipo de Cristo, pero no era Cristo. José también necesitaba a un libertador. ¿Saben? Lo único que podía librarlo en ese momento a José de esa esclavitud, ¿saben qué es? ¿Qué era? La muerte. José iba a ser esclavo todos los días de su vida. Y lo único que lo podía liberar era la muerte. Y eso me recuerda a un versículo de Pablo en Romanos. Vamos a Romanos 7 y vamos a leer del 24, 7, 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, José servía con la mente y su corazón a Dios, pero el cuerpo, la carne, ¿a quién servía? A Faraón. Y eso me recuerda que nosotros ya tenemos un Salvador. Él nos libertó. Espiritualmente somos libres, hermanos. Pero José tenía la fe en que Dios algún día lo iba a liberar. Él tenía la fe. Y esa fe le fue contada por justicia, así como lo hizo con su abuelo Abraham. Mas el justo por la fe vivirá también. Y lo vamos a ver posiblemente este versículo el domingo en Romanos 1:17. La fe, hermanos, en el único justo, la fe en el Salvador, nos libera para siempre de este cuerpo de muerte. Y eso lo sabía José. ¿Se acuerdan del versículo Juan 8:36 que lo prediqué la semana pasada? Así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre, ¿verdad? Entonces José seguía prisionero hasta su muerte. Y José también necesitaba un libertador. Él era un tipo de Cristo, pero no era Cristo. Él era un tipo de Mesías, pero no era el Mesías. Era el libertador de su pueblo, de alguna manera, para librarlo de la muerte, del hambre. Pero no era Cristo. Era un tipo de Cristo. Así que él necesitaba también a un libertador. Vamos a seguir leyendo Génesis 50, del 7 al 11. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado
su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Ok, se dan cuenta, hermanos, los cananeos no dijeron, miren al pueblo hebreo, cómo es tan grande su llanto. No, dijeron a los egipcios. El pueblo de Israel estaba siendo absorbido por la cultura egipcia, tanto que no pudieron distinguir. Aparte que eran muchos siervos de Faraón, quienes estaban con José y todavía los ejércitos, pues era lógico pensar que eran egipcios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo del 12 al 14. Hicieron, pues, sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Bueno, entonces, como les dije, en este capítulo vamos a ver la muerte de Israel y después la de José. Jacob ya había sido enterrado en el lugar de sus padres, ya había sido reunido con sus padres y José se había quedado como el patriarca de su pueblo, hermanos. Además que era el gobernador de todo Egipto, ahora se quedaba como autoridad de Israel. Y claro, con ese poder tan grande, alguien que no tiene a Dios en su vida, hermanos, alguien que no muestra amor ni temor por Dios, pues puede aprovecharse, ¿verdad?, de ese gran poder. Pero José tenía un corazón que sabía perdonar, un corazón que sabía respetar la voluntad de Dios y respetar la voluntad de su Padre terrenal, así como la voluntad de su Padre celestial. Pero sus hermanos no le conocían muy bien, desconfiaban, porque el corazón de sus hermanos no era como el de José. Sus hermanos tenían temor, sus hermanos siempre desconfiaron de él, porque ellos realmente no habían pedido perdón. Hasta este momento no habíamos visto que sus hermanos le pidieran perdón. Miren Génesis, vamos a leer donde dice aquí después el 15, nada más el 15 por favor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces José ya los había perdonado. ¿Cuándo? Cuando el día de que se rebeló con ellos, después de tenderles una trampa, ¿no?, para que aprendieran la lección de vida. Pero ellos seguían temiendo. ¿Por qué? Porque realmente su corazón no estaba arrepentido, hermanos. No lo habían hecho. Dios había permitido que sucediera así y José sabía. Y él no tenía resentimiento con sus hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía que todo había sido para bien. Realmente sus hermanos no habían aprendido a pedir perdón, pero José sí había aprendido a perdonar. Porque José veía más allá de sus circunstancias, hermanos. Veía la voluntad de Dios y cómo Dios lo había encauzado para bien, como les había dicho. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en el agravio que alguien nos hizo, en lugar de saber que todo lo que pasa proviene de Dios y Dios lo permite con un propósito mayor, como sucedió con José. Pero bueno, sus hermanos no obedecieron al deseo de pedir perdón, sino al temor a morir. ¿Sí me explico? Ellos, recuerdan, lo querían matar. Primero lo querían matar. No lo mataron porque Rubén intercedió por su hermano José, pero ellos tenían deseo de matarlo. ¿Por qué? Por envidia, por coraje, por resentimiento. Y aún ni siquiera habían perdonado a su hermano, que no lo salvó solo a ellos, sino a todas sus familias. Y es triste saber que el resentimiento por un familiar, por un amigo, por un hermano, continúa en tu corazón. Es triste para la persona que lo lleva, porque esa raíz de amargura llega a afectarte de tal manera que dice la palabra de Dios, no sea que por una raíz de amargura, ¿qué pasa? No alcances, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante soltar. Todas nuestras circunstancias
no provienen de la persona que te hizo daño. Dios sabe que lo permite cuando es su hijo, cuando eres su hijo, lo permite para que tú crezcas, para que tú aprendas a perdonar, para que tú aprendas a soltar. Pero muchos siguen resentidos en sus corazones y no avanzan, ahí se quedan. Y ahí se quedan estancadas las oraciones, como vimos en la clase de varones ayer. Ahí se quedan estancadas las oraciones, no llegan al trono de Dios. ¿Por qué? Por el resentimiento. Y los hermanos, como les dije, no estaban obedeciendo al deseo de pedir perdón, estaban obedeciendo al temor de ser asesinados, solamente. Pero José sí sabía perdonar y ya se los había dicho: yo no tengo nada en contra de ustedes. Vamos a leer del 16 al 19, por favor. Perdón, hasta el 21. Del 16 al 21. Génesis 50, 16 al 21. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Me encanta esta parte aquí donde dice: y José lloró mientras hablaban. Todavía seguían hablando y José estaba conmovido por escuchar a sus hermanos arrepentidos. Ese corazón de José tan hermoso. ¿Recuerdan cuando estaba frente a sus hermanos y se escondía nuevamente y lloraba por sus hermanos? Y ese corazón sensible de José también lo hacía sensible a la voluntad de Dios. Y lo hacía tan sensible que él sabía que él no podía juzgar la maldad de sus hermanos, no podía tener una posición de Dios. ¿Tenía toda autoridad para hacerlo en ese momento? Sí. ¿Para acarrear justicia con su propia mano? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo porque José conocía a Dios y las leyes de Dios estaban escritas en su corazón. Y miren, tal vez no estaba escrito estos versículos que vamos a ver, pero José los tenía en su corazón. Miren, vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora vamos a Romanos 12, 17 al 19, por favor. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? José hizo exactamente lo del versículo Colosenses 3:13 y hizo exactamente lo del versículo Romanos 12 del 17 al 19. José hizo eso. Pagó bien por el mal que le habían hecho, procurando lo bueno para todos sus hermanos y sus familias. No tomó venganza en su propia mano,
Cuando dijo, ¿acaso yo me pondré en lugar de Dios? Él sabía que no podía hacer eso. Él le dejó la justicia a Dios. Pero nosotros queremos vengarnos rápidamente y queremos ver que aquel que nos hizo daño le vaya mal. O queremos incluso hacerle mal. ¿Por qué? Porque transgredimos las leyes de Dios escritas en nuestro corazón y ponemos nuestros sentimientos antes que la palabra de Dios. El tener, hermanos, dominio propio, yo siempre lo he dicho de esta manera, es no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo crea, no importa lo que me duela, yo me voy a comportar, no importa lo que yo quiera, me voy a comportar conforme a la palabra de Dios. El tener dominio propio es no pecar en contra de Dios y los demás. Y esa es la manera. Nuestros sentimientos siempre se desvían a querer hacer algo, nuestros sentimientos desenfrenados siempre se desvían a querer hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y tener dominio propio es eso. Alinearte a la voluntad de Dios, no importa lo que tú quieras, lo que tú sientas, lo que tú creas. Y José hizo eso. Y José no tenía Colosenses 3:13 ni Romanos 12:17. José tenía escrito la ley en su corazón. Él era justo. Él era justo porque tenía escritas las leyes en su corazón, aun cuando todavía no lo estaban. Y también Romanos nos recuerda eso, que no va a haber excusa para aquellos que no conocían la ley. Ok, entonces vamos a seguir leyendo del 22 hasta el 26, por favor. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, qué fe la de José. Cómo asegura las cosas que van a suceder antes de que sucedan. Y eso es lo que le agrada al Señor, y eso es lo que le sorprende al Señor, la fe. José fue vendido como esclavo a los 17 años, hermanos. Pasó 13 años cautivo entre el tiempo que pasó con Potifar y el tiempo que estuvo en la cárcel. Llegó a ser gobernador, como les dije hace rato, a los 30 años y murió en Egipto a los 110 años. José estaba alejado de su tierra. José se alejó de sus familias, de sus hermanos, pero José nunca se apartó de Dios y Dios nunca se apartó de José. Y fue la manera en que él le conoció, porque siempre estuvo con él. Y José sabía que si Dios había dicho que algún día iban a heredar la tierra de Canaán, sabía que algún día iban a salir de Egipto. No sabemos si aquí ya estaban cambiando las cosas y ya había otro faraón. No sabemos si aquí ya estaban siendo esclavos. No lo sabemos porque no lo habla la Biblia. Sabemos que después de 400 años entonces ya ellos eran esclavos de Egipto, ¿verdad? Pero José sabía que iba a visitar Dios a su pueblo y que iba a ser liberado, y dijo: hey, no me dejen aquí, lleven mis huesos, porque yo también quiero estar dentro de la tierra prometida y que me reúnan con mis padres. Yo no sé si José era un esclavo tan querido que incluso el faraón no quería ni que se llevaran sus huesos después de morir, ¿verdad? Porque está hablando que cuando salgan de Egipto. Pero hermanos, esa es la bendición que Dios te puede otorgar cuando tú caminas con Él.
que conoces a Dios y que tienes la certeza de sus palabras en tu corazón, en tu mente, y sabes que eso que va a pasar, va a ser, así como lo vimos también el día de ayer, ¿verdad? Con Elías, porque él sabía que iba a llover, y estaba seguro que iba a llover porque Dios se lo había dicho ya. Y aquí José sabía que iba a llegar, iba a visitar Dios a Israel, y iba a ser libertado de la esclavitud. Y él quería irse, sus huesos también querían salir de ahí. José nunca tuvo un corazón en Egipto. José siempre tuvo un corazón con Dios. Y nosotros, hermanos, hemos sido libertados de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestro corazón debe de estar con Dios, no con este mundo. Y el mundo nos ha traído y nos ha seducido con cosas sutiles que nos desvían fácilmente. La tecnología, el tiempo que nos absorbe, cualquier cosa, cualquier distracción, que se vuelve el tiempo que pierdes tú por estar en comunión con Dios. Y José siempre permaneció íntegro. José conoció a Dios y sabía que lo iba a rescatar, incluso muerto. Y José conoció al Señor porque tuvo una relación con Él. ¿Quieres conocer a Dios? Ten una relación con Él. Y cada relación es distinta. No tiene que ser igual a la mía que yo tengo. José tenía una relación distinta. Su padre tenía una relación distinta con Dios. Abraham tenía una relación distinta con Dios. Y tú y yo podemos tener una relación distinta con Él. Pero tenemos que tenerla porque Él es nuestro Padre. No sé tú, pero imagínate tener a un padre que no le hablas, a un padre que ignoras, y un padre poderoso que puede ayudarte en todas las cosas, que te puede dar sabiduría, que te puede dar provisión, que te puede dar sustento, que te puede dar todo, y no hablarle e ignorarlo. Es lo que hacemos cuando no oramos, es lo que hacemos cuando no llegamos a su trono. ¿Cómo vamos a crecer en la relación con nuestro Padre si no le conocemos o no le queremos conocer? Porque Él ya se reveló a nosotros a través de las Escrituras. Y lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo aquí nuevamente. Cómo José creció en el conocimiento de Dios y creció su fe y le fue contada por justicia porque él sabía que su pueblo iba a ser visitado por Dios. Y esa es la certeza de la fe, hermanos, que aunque no vemos las cosas, sabemos que ya son hechas si Dios ya las declaró. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque queremos también rogarte porque tú nos visites, Señor, porque tú nos libertes también, Señor, de este mundo, a aquellos que no hemos sido liberados o que no han sido liberados, Señor. O aquellos que queremos esclavizarnos nuevamente con el mundo cuando tú ya nos libertaste. Queremos, Señor, pedirte que nos perdones porque ciertamente muchas veces nos olvidamos de ti en todo el día. Nos hemos contaminado de este mundo, Señor. Sabemos que permanecemos en este cuerpo, Señor, y en este mundo, pero somos libres, Señor, en espíritu. Y queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, porque somos libres, porque tú nos libertaste. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque terminamos este libro versículo a versículo, Señor. No faltó uno solo, Padre, que no se predicara en este lugar. Permítenos predicar todos los demás libros, Señor, en este lugar. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.